¿Por qué te digo que no compres el Moto G42? Porque en este momento en la página oficial de Motorola está a la venta por 59.000 pesos, mientras que el Moto G52 está a solo 63.000 pesos. Hay 4.000 pesos de diferencia, casi $10 de diferencia entre ambos teléfonos, y ahora te voy a decir por qué te conviene estirarte por el Moto G52 sin dudarlo. La diferencia real entre ambos celus es muy poca. Ustedes imagínense que es el mismo teléfono calcado, solamente cambia 2 GB más de RAM que tiene el G52, una pantalla a 90 Hz, ambas son OLED y también tiene una batería que carga más rápido. Prácticamente son el mismo teléfono, después tienen el mismo procesador, las mismas cámaras, la misma cantidad de batería y todo igual. Pero hay un punto muy importante que son esos 2 GB de memoria RAM. Puede parecer que la RAM no afecta en el rendimiento, pero aunque no lo parezca, en el día a día sí se nota la diferencia. En el G42 noté un teléfono más limitado, sobre todo a la hora de correr múltiples aplicaciones o juegos, mientras que en el G52, por más que tenga el mismo procesador, lo noté bastante más fluido. Hablando ahora sí solamente sobre el G42, en mi experiencia noté un teléfono muy equilibrado para el día a día. La verdad que está bastante bien, está ok. Teniendo en cuenta que es un teléfono de gama media barato, es una entrada a la gama media podría decirse. El diseño es muy compacto, se lo siente sólido como los botones también. La funda viene incluida en su caja, tengan en cuenta que las cámaras sobresalen. Después la pantalla también debajo del sol. Quizá está algo limitado en el brillo, pero para lo que es interiores o un uso cotidiano normal, nada de qué preocuparse. A la hora de la potencia acá es donde sí se queda corto, claramente podemos ver tanto los resultados numéricos en los tests de rendimiento, tanto como en las experiencias con los juegos, y acá sí le cuesta, vamos a notar trabas, lags. No es un teléfono pensado para gaming, sino que es un teléfono que sus puntos fuertes son el software, al tener Android 12 una versión completamente limpia, con las optimizaciones y los gestos de toda la vida de Motorola para aprovechar más el celu. La verdad que el software es un puntazo. Ninguna aplicación innecesaria, nada molesto, lo fundamental y sencillo para el día a día. También tenemos una batería muy grande de 5.000 mAh que podemos llegar a los 2 días sin preocuparnos. La batería claramente saca pecho frente a los demás competidores de la gama media y sorprendentemente el sonido también me gustó un montón de este celu. Cuenta con tecnología de optimización Dolby Atmos, tenemos sonido estéreo, es decir, suena en la parte de abajo del teléfono y también en la parte de arriba frontal. Como puntos negativos, además del rendimiento, que ya lo comentamos anteriormente, tenemos las cámaras. A pesar de tener un triple pack de cámaras y tener la posibilidad de hacer fotografías en gran angular o en macro, es decir, para objetos que tengamos súper cerca, son bastante regulares. Diría que son inferiores a sus competidores. Tenemos muy poco nivel de detalle, texturas, los colores de día quizás sí están ok y un poquito saturados, pero también le cuesta un montón enfocar. De noche es realmente difícil enfocar, y también ahora que está de moda hablar de los megapíxeles a partir del lanzamiento del iPhone, este teléfono cuenta con un lente principal de 48 megapíxeles. Para hacer fotos en 48 megapíxeles tenemos que activar el modo especial desde los ajustes de la cámara. Si vemos las diferencias entre una foto en 48 megapíxeles y una normal que la comprime a 12 megapíxeles, viendo sin hacer zoom la verdad que es imperceptible la diferencia. Parecen las dos fotos iguales, el tema está cuando hacemos bastante zoom, una buena ampliación en la foto, ahí sí vamos a notar que la foto con 48 megapíxeles tiene bastante más nivel de detalle. Otra cosa que me llamó la atención es el modo noche. Generalmente en los teléfonos de Motorola este modo hace una exposición más larga, deja pasar más luz al sensor, por lo que salen fotos más iluminadas, muchas veces algo blanquecinas, porque no termina de corregir los colores y la exposición, pero en este caso no solo que deja pasar más luz al sensor, sino que el modo noche también cambia los colores y los corrige. En este caso me gustó el modo noche por eso precisamente, porque los colores los equilibra y los hace más reales a los que están viendo mis ojos. A modo de resumen, volvemos al principio. No es un mal teléfono el G42, para nada, es un teléfono súper equilibrado, pero teniéndolo casi al mismo precio que el G52, yo me iría por ese teléfono para poder aprovechar más la fluidez de la pantalla y tener un teléfono con un poquito más de rendimiento. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, también compartir con algún amigo si sabes que se está por comprar alguno de estos dos teléfonos, y suscríbete que nos ayuda un montón a seguir creciendo.
Nos vemos la próxima. Chau chau.